Hoy es domingo 1 de noviembre del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado en Twitter por la poca cobertura dada al caso de Hunter Biden por parte de los medios de comunicación y por la censura impuesta por las grandes tecnológicas. Trump acusa a la prensa de su país de ser eminentemente corrupta, y esta fuerte acusación recientemente también la ha extendido a las grandes tecnológicas. Hace unos cuantos días el periódico New York Post difundió toda una serie de correos electrónicos que supuestamente serían propiedad del hijo de Joe Biden. En respuesta a Twitter optó por censurar la cuenta oficial de este periódico y limitó la difusión de este tipo de noticias. El caso de Hunter Biden no ha tenido el eco suficiente como Trump lo hubiera deseado, y compañías como Twitter y Facebook parecen ser las responsables de esto. Los algoritmos de las redes sociales han creado una especie de censura selectiva que pasa desapercibida para la mayoría de nosotros, pero que consiste básicamente en impedir que las noticias que favorezcan a los republicanos en estos comicios se viralicen. Por supuesto, si usted odia a Trump, puede considerar algo bueno la censura del caso de Hunter Biden, pero hay que advertir que este tipo de prácticas se pueden usar en un futuro en otros países y en otros candidatos. Recordemos que Elizabeth Warren, quien aspiraba a la nominación del Partido Demócrata, hablaba sobre la necesidad de ponerle un freno a Facebook. Elizabeth Warren afirmaba que de llegar al poder sometería al escrutinio público las prácticas deleznables de este tipo de compañías. Por supuesto, eso no ocurrió. Mark Zuckerberg se dio cuenta a tiempo del peligro que suponía la llegada al poder de Elizabeth Warren, y sus algoritmos pudieron bajarla de la competencia. Lo mismo pasó con Bernie Sanders, y ahora los algoritmos apuestan por llevar al poder a Joe Biden. Por esta razón, Trump ha decidido ponerle un alto al llamado Big Tech. El sitio web The Wall Street Journal titula: los directores ejecutivos de las grandes tecnológicas se enfrentan a los senadores en una audiencia sobre el discurso en línea. Jack Dorsey, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg han tenido que acudir a una audiencia virtual para enfrentar tanto a los senadores republicanos como a los demócratas. Los republicanos han acusado a estas compañías de haber impuesto una censura abierta al discurso conservador. Para los republicanos, las grandes tecnológicas ya no son unas simples distribuidoras de contenido, sino que ahora actúan con un criterio editorial bastante parcializado. El senador republicano Ted Cruz acusó a Twitter de hacer campaña a favor de los demócratas. Ted Cruz le preguntó al director ejecutivo de Twitter quién lo había elegido y quién le dio el derecho para decidir qué tipo de información pueden difundir los periódicos. Recordemos que Twitter bloqueó la cuenta del New York Post cuando este medio se atrevió a difundir los correos electrónicos de Hunter Biden. Esto en la práctica sería equivalente a frenar la distribución de un periódico, algo que atenta contra la libre expresión. Por su parte, los demócratas acusaron a Mark Zuckerberg de alentar la polarización política. Mientras la crispación social crece en las calles, los más beneficiados de esto parecen ser los dueños de las grandes tecnológicas. Para los demócratas, el discurso de odio genera bastantes clics,
y Mark Zuckerberg solo parece estar obsesionado por incrementar las ganancias de Facebook. Sundar Pichai, ejecutivo de Google, por su parte aseguró que su compañía no tiene ningún tipo de prejuicio político. Recordemos que esta plataforma de YouTube es propiedad de Google. Entonces nos damos cuenta que las grandes tecnológicas ya no tienen contento a nadie. Si gana Trump este próximo 3 de noviembre, los demócratas acusarán a las grandes tecnológicas de no haber hecho lo suficiente para frenar el discurso que promueve el odio. Pero si gana Biden, los republicanos acusarán a estas compañías de haber asumido una posición política al censurar abiertamente el discurso conservador. Lo cierto es que la historia de Hunter Biden nos demuestra el poder de censura que tienen estas compañías. Y al controlar la censura, controlan a la opinión pública. Y esto es lo que hace que Washington quiera ponerles algún tipo de límites al llamado Big Tech. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido emprender una histórica demanda por monopolio contra Google. El sitio web de la agencia Bloomberg titula: El caso del monopolio de Google en Estados Unidos. Washington acusa a Google de monopolizar el mercado de búsquedas en línea en Estados Unidos. Y el gobierno alega que esta compañía ejerce prácticas anticompetitivas para mantener y extender su monopolio. El fiscal general William Barr ha dicho que hoy en día nadie puede desafiar de manera factible el dominio de Google en búsquedas por Internet. Google tiene por sí solo el 92% de las búsquedas en la web. Bing tiene solo el 2,8%. Yahoo el 1,6% y Baidu el 1,1%. El Departamento de Justicia ha acusado a Google de pagar más de $8.000 millones a compañías como Apple. Esto para convertirse en el motor de búsqueda predeterminado en todos los iPhones. En 2008, Google y Apple llegaron a un acuerdo para beneficiarse mutuamente del negocio de las búsquedas por Internet. Gracias a esta asociación, Apple obtiene hasta la quinta parte de sus ingresos mundiales. Por su parte, para Google, este acuerdo fue una victoria de proporciones históricas, debido a que se aseguró el principal espacio dentro de los productos de Apple. Google también habría entregado más de $1.000 millones a los operadores móviles en Estados Unidos. Google habría firmado acuerdos millonarios con Apple, Samsung, Verizon, AT&T, entre otras compañías. Gracias a este tipo de acuerdos, Google se ha asegurado el monopolio del mercado de las búsquedas por Internet, que hay que decir que es una de sus principales fuentes de ingresos. Alphabet ha rechazado este tipo de acusaciones. La compañía alega que la gente usa Google porque así lo desea, y que en caso de que deseen usar otro tipo de buscador, lo pueden hacer fácilmente. Además, Google afirma que su servicio es gratuito y que les genera valor a sus usuarios. El dominio en el mercado de búsquedas es lo que le permitió a Google crear un imperio que en ocasiones pasa desapercibido para la mayoría de nosotros. Hay que decir que a diferencia de otras tecnológicas como Facebook y Amazon, Google ha sido muy cuidadoso de cuidar su prensa. Por supuesto, este caso lo tendrá que terminar de resolver la próxima administración. Si Biden gana las elecciones, tendrá que continuar con esta histórica demanda, solo comparable a la de Microsoft que ocurrió a finales de los 90. Y una vez que termine este juicio, el gobierno de Estados Unidos estará listo para demandar a otras compañías como Facebook o Amazon.
En conclusión, histórica la demanda contra Google, que casualmente ocurre días previos a las elecciones presidenciales. Algo que por supuesto es muy necesario. Aunque debo decir que realmente a Trump no le molestan los monopolios. Lo que le molesta es que las tecnológicas estén usando su poder para hacer ganar a Joseph Biden. El objetivo de Trump con esta demanda no es otro que disuadir a los algoritmos de estas compañías para que no influyan en el resultado de la elección presidencial. La demanda contra Google nos demuestra que Trump está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para asegurar su preciada reelección. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.